Roja busca ser más amigo de los jugadores que su entrenador. Temuco restringe el uso de la leña por contaminación y Osorno es la ciudad más contaminada del país según un estudio reciente. Esto sumado a la contaminación en la región metropolitana son las preocupaciones ambientales por estos días. Vamos a conversar de este tema ya con Marcelo Mena, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola. Buenos días, gracias por acompañarnos una vez más. Ya lo habíamos adelantado en otras oportunidades, la situación que se iba a comenzar a volver más crítica, especialmente en algunas ciudades del sur de nuestro país, Temuco, Osorno. ¿Cuáles son las principales razones? Porque uno dice, bueno, Santiago está en un valle, hemos hablado muchísimo de cuáles son los problemas de Santiago, pero ¿qué pasa en estas otras ciudades? ¿También tienen condiciones geográficas adversas? Sí, las condiciones se van propagando. Justamente cuando hay un problema de mala calidad de aire, como la semana pasada fue en Santiago, básicamente tenemos en la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes que se va replicando como problema. Entonces todas las zonas que están en ese valle central están con niveles altos de contaminación. Si tú miras, en la semana pasada Santiago no llegó a niveles de alerta por emergencia, pero la visibilidad estuvo pésima, porque básicamente la alta temperatura suprimió un tipo de calefacción a leña que causa justamente muchas veces que se pase el límite y llegue a preemergencia o alerta. En cambio en el sur esa condición, como las temperaturas fueron bajas, se mantuvieron las altas emisiones, condicionado también con esta baja dispersión vertical, y eso causó que en la semana pasada hubiera emergencia, hiperemergencia en gran parte de la zona, Osorno, Rancagua, y también no olvidar, en este informe no aparece otras ciudades como Curicó y Talca, y Chillán. ¿Que están en los mismos niveles? Están en los mismos niveles, simplemente que no están los datos disponibles para poder hacer el análisis más certero en este caso, pero las condiciones son muy similares también. Ahora, cuando uno ve el tema que tú nos mencionas respecto a la leña, que es quizás el principal factor de contaminación en esas ciudades, ¿por qué se continúa utilizando y cuáles son los principales problemas asociados al uso de la leña húmeda? Sí. Que es como el gran factor en esto. Sí, es un tremendo desafío cultural, antropológico, yo diría casi, porque tenemos que meternos a la raíz de la cultura misma de la gente que utiliza leña en esta zona. No es tanto más helado, en todo caso, si uno calcula cuánto sería la cuenta de calefacción de uno, sería más o menos un 30% más en Temuco que en Santiago en su mes más helado. Es decir, no es Punta Arenas. Temperatura. No es Punta Arenas, justamente. Hoy día es menos 3 grados, hoy día hay menos 1 grado en Santiago. No es tan extremo. Sin embargo, las condiciones de las casas, las viviendas, son de muy mala calidad muchas veces, la vivienda social. Entonces, básicamente... Claro, no tiene aislamiento térmico ni nada. Entonces, eso demanda una gran cantidad de emisiones, de calefacción y emisiones, por tanto. La leña húmeda se utiliza porque es gratis, prácticamente, el costo mucho más barato. La leña seca requiere de construcción de galpones, de control de calidad, verificar de que esto no está causando deforestación, etcétera. Pero sin embargo igual tiene que ver también con la mala calidad de los calefactores de la zona, no solamente la leña. Siempre se le echa la leña, el tipo de la leña. Sí, y quería preguntarte respecto a la leña, ¿qué tanta diferencia hace el uso de leña seca y leña húmeda? ¿Es realmente significativo o es más un...? Dicen que contamina el doble. Será de ultra contaminante a contaminante, igual es bastante. O sea, yo creo que si tú te vas a pura leña seca en Temuco, va a estar igual. O sea, va a haber un 30% de reducción, 40%. Pero estarían en condiciones de emergencia también. Estarían bastante altos, estarían muy por sobre Santiago todavía. Recordemos que acá estamos hablando que estos niveles son 2 o 3 veces por sobre la norma chilena de material particulado y 6 veces sobre lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Entonces está muy por sobre. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos, hace poco estaba viendo un investigador de Berkeley que vino acá y empezaba a rankear como los riesgos que uno puede hacerse a sí mismo. Número 1 decía fumar. Número 2, cocinar o combustionarse en forma ineficiente y sucia dentro de la casa, con queroseno, con leña o con gas licuado o gas natural. Sin tirar los gases para afuera. Claro. Y la tercera era el uso de la leña, decía como las cosas de salud pública más terribles. En Chile se da esto y no se da en otros lados, porque por ejemplo en Europa ya se deforestó gran parte, no hay mucha cantidad de leña, la leña es cara. Si tú vas, las zonas que tienen valores similares son ciudades como las de Nueva Zelanda.
y justamente la reducción de las emisiones a través de un recambio agresivo ha causado baja en la mortalidad prematura de la Marcelo, gente. Se muere menos gente cuando hay menos ¿por contaminación. dónde van las medidas? Vemos que hay ahora un plan ahí para tomar, ¿no es cierto?, nota de lo que está ocurriendo y comenzar a tomar algún tipo de determinaciones en relación a la descontaminación. ¿Por dónde van las medidas? ¿Por la prohibición de la utilización de la leña húmeda? ¿Por aumentar la fiscalización? ¿Por encontrar nuevos mecanismos de calefacción? ¿Por restringir la circulación de vehículos? ¿Por dónde? A mí me topó por sorpresa en la restricción de leña este caso. Me pareció bien que lo haya hecho el ministro Mañalich para días de alta contaminación. Sin embargo, yo creo que el proyecto tiene que ser para poder hacer un recambio acelerado de los calefactores. Hoy día está en una tasa de 300 calefactores por año y son 90.000. Entonces, para este paso vamos a llegar en 30 años, vamos a recambiarlos todos. Claro, entonces, cuando ya las condiciones de salud de la gente sean... Sí, entonces hay que acelerar bastante el paso. No costará más de 50, 60 millones de dólares hacer ese recambio y en 2 años podríamos estar hablando de condiciones buenas de calidad de aire para Temuco. Pero esto tiene que ser entonces no solamente apostando leña, yo creo. Yo creo que hay que apostar a otros calefactores. Imagínate que un calefactor a leña cuesta 200, 300 mil pesos, pero una estufa de gas licuado te sale 50 mil, 60 mil pesos. Entonces yo creo que hay que darle la oportunidad a la gente que quiera optar por otros combustibles y poder quizás subvencionarlo. Los nuevos proyectos inmobiliarios tienen que tener algún tipo de calefacción mucho más eficiente. Yo creo que ¿Esa es una exigencia o debiera debería, no es, hoy día no es exigencia. Entonces hoy día nos encontramos con alcaldes reclamando por la alta contaminación, pero también son parte del problema al hacer vista gorda al crecimiento y expansión de la ciudad sin ponerle cota a las emisiones, porque la contaminación de Temuco en 2 años aumentó en casi 30% y eso no se puede explicar más allá de que haya un aumento significativo de la población y expansión urbana y sin condiciones en cuanto a las emisiones. La calefacción distrital es una gran oportunidad para eso, la aislación térmica. Yo debería hacer un esfuerzo para los colegios para que ellos sean un lugar que esté calentito, que sea limpio y que los niños puedan estar ahí durante el día, estos días como de alta contaminación. Hacer un esfuerzo porque eso también mejora la educación de los alumnos. Imagínate que los colegios chilenos no tienen calefacción muchas veces y los niños están entumidos y muertos fríos y sin buena visibilidad. Difícil concentrarse en esas difícilmente condiciones. concentrarse. Entonces yo creo que hacer un esfuerzo así podría ser algo novedoso para poder ver cómo podemos entonces en forma interdisciplinaria con múltiples ministerios, educación, vivienda, energía, medio ambiente y salud, poder abordar este problema. Esto ya lo está haciendo el gobierno. Ahora las condiciones y lo que puso el ministro Mañalich es darle mucho más urgencia a las medidas que se están tomando, que ya se están tomando pero han sido un poco lentas y ha causado que el problema empeore. Incentivos para cambios entonces en el tipo de calefacción que se usa. ¿Qué pasa con los automóviles en estas ciudades? ¿No son un factor como ocurre acá en Santiago, por ejemplo? Yo creo que los buses probablemente son más zonas, en regiones en general se pueden poner condiciones. La industria ocupa leña también. Eso para mí es inexcusable. O sea, eso debiera ser prohibición absoluta. Sí, eso es inexcusable y considerando que hay combustibles más baratos para ellos, más limpios. Ellos están escondiéndose de alguna forma detrás de los pobres y la restricción y eso encuentro bastante desestable. Ocupan carbón muchas veces en estas ciudades. En Chillán hay empresas que tienen carbón en pleno centro. Entonces yo creo que eso tiene que equipararse. Y también tener un transporte limpio. Hay proyectos de gas natural para el transporte público en Osorno que se están viendo, ya hay justamente en Punta Arenas, se pueden hacer esfuerzos por el estilo. Y ahora hace poco estoy trabajando con una empresa que recambió toda su flota de carga para el estándar más verde posible para las ciudades más contaminadas. Entonces también la empresa privada puede hacer un esfuerzo para poder tratar de reducir esas emisiones también. Hace algunos días estaba entrevistando al alcalde de Temuco, hablando justamente del tema contaminación, el uso de leña, y él apelaba mucho a la conciencia de los ciudadanos, decía que hay un tema de responsabilidad propia de cada uno, de las condiciones en las que vive. ¿Es suficiente apelar a la conciencia o hay que aplicar otros incentivos que sean más concretos? Los incentivos puros no funcionan. Hay que tener garrotes y zanahorias. Sin las zanahorias no sirven si no hay garrotes por no cumplirlas. Entonces yo creo que una mezcla de ambos es la forma más rápida de hacerlo. No hay que olvidar que Santiago hace 20 años prohibió el uso de leña en días de mala calidad de aire. Santiago hace 20 años tenía un ingreso per cápita de 1/3 de lo que tiene hoy día. Y esa prohibición en días de mala calidad de aire ayudó a rebajar los episodios críticos que teníamos de 70 al año a cerca de menos de 10 al año hoy en día. Entonces es importante no descartar esa opción en alguna zona. Por ejemplo, Rancagua. ¿Qué tiene de distinto Rancagua con Santiago
en cuanto a una ciudad que tiene gran impacto de trabajo de minería. Entonces, ¿qué es lo que haría que a 100 kilómetros de Santiago, 80 kilómetros, no tengamos ninguna restricción al uso de la leña futura o talca? Entonces hay que ver en qué momento decimos acá no se puede ocupar leña, acá sí. ¿Qué hace que Temuco sea mucho más, no sé, versus Coyhaique? O sea, hay que definir esto, pero yo creo que es una oportunidad que tenemos para poder demostrar rápidamente que podemos reducir la contaminación, porque hoy día es nuestra gran yayita ambiental en cuanto a los países de la OECD. Nuestro ranking en temas de calidad de aire es el peor de la OECD y por lejos, y eso tenemos que revertirlo, y yo creo que tenemos las condiciones porque Santiago ya demostró que se puede. Entonces es cosa de replicar este tipo de medidas en el sur. Sí, me reclaman justamente de Rancagua, de Chillán, que también tienen problemas graves. Finalmente, uno se hace la pregunta si falta una gran planificación a nivel de país para combatir el tema de contaminación, porque uno ve medidas que son más puntuales en cada una de las ciudades, que tienen que ver con lo que ven las autoridades a nivel local. Sí, no solamente un problema del Ministerio de Medio Ambiente, yo creo, y muchas veces se le ha achacado a ellos, pero acá es un problema energético. Por años el Ministerio de Energía no reconoció la leña como combustible y eso no permitía normar los calefactores. Hubo muchos diputados que andan reclamando hoy día por la contaminación que demoraron en la tramitación para darle atribuciones a la SEC para poder regular la leña como tal. Entonces yo creo que acá es un esfuerzo nacional que tiene que darse. Las medidas se van a replicar en todas las zonas centro-sur. Ya el gobierno publicó esta norma de calefactores que funciona a nivel nacional. Es una medida que va a permitir abordar la contaminación en forma simultánea y a la espera de que entren planes de contaminación. Pero lo importante acá es que reconocimos que hay una urgencia. Y eso es lo más clave, porque anteriormente estábamos escondiendo la cabeza bajo la tierra como la avestruces, y hoy día sabemos que tenemos contaminación de clase mundial tan alta como Beijing muchas veces, y ahora solamente queda abordar el problema. Tremendo desafío que queda. Marcelo. Gracias, Marcelo. Gracias. Que estén muy bien. Buenos días. Sí, muy bien. Bien, vamos a más noticias. 9 de la mañana ya con 42 minutos. Avanzamos en la agenda informativa aquí en la mañana informativa de Canal 24.